Este mes, como ya habíamos comentado, estamos tocando temas que tienen que ver con la palabra de Dios y hoy día nos corresponde la infalibilidad e inerrancia de la Biblia. Este es un tema importante, hermanos, ya que antes se creía que ser cristiano era sinónimo de ignorancia, ser un lector de la Biblia era sinónimo de poca capacidad. Eso quedó atrás. Ahora los jóvenes, las señoritas, los profesionales, hombres y mujeres que el Señor ha bendecido con carreras, han logrado llegar a lugares siendo creyentes en Dios y en nada opaca cualquier meta personal. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, ha sido atacada e intentado destruirlo a lo largo de la historia de la iglesia. Y el método de destrucción ha cambiado, pero sigue siendo el mismo. Porque cuando uno logra entender que Dios se ha revelado a través de la Biblia, que Dios ha expresado su voluntad a través de la palabra de Dios, uno lo va a leer, uno va a buscar conocerla. Por eso que en una oportunidad cuando Jesús estaba con sus discípulos y de pronto les desafió a que se vayan, porque Jesús era un líder que deseaba seguidores voluntarios, no robots, no nublados por la incapacidad de la propia decisión, sino Jesús le dice: ¿quieren ustedes irse? Váyanse, váyanse. Y por ahí un discípulo le dice: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando el cristiano descubre que la Biblia tiene palabras de vida eterna, nunca se aparta de los caminos del Señor. Podrá pasar tormentas en su vida, podrá pasar momentos de dificultad, pero nunca se va a apartar. Le podrán fallar los líderes religiosos, le podrán fallar los hermanos, le podrá fallar quien sea, pero como su fe está sólida en el escrito está, nunca se va a apartar del Señor. Porque vayas donde vayas, vas a encontrar errores. Porque los hombres somos falibles, sujetos a errores, sujetos a diferentes tipos de equivocaciones, pero Dios no. Por eso es que la Biblia ha tenido tantos ataques, mis hermanos, a lo largo de la historia que uno dice: ¿por qué el Corán no ha sido atacado tanto así? ¿Por qué el Bhagavad Gita no ha sido atacado tanto así? ¿Por qué el libro de Mormón no ha sido atacado así? ¿O los libros de Elena de White no ha sido atacado así? ¿O quizá de Tsukuyomi Shizawa, este líder de esta religión oriental? Y uno dice: ¿por qué la Biblia? Porque la Biblia tiene poder para cambiar, para transformar. Y cuando uno se encuentra con la revelación de Dios, tu entendimiento comienza a mirar las cosas de otra manera. A comienzo de la iglesia primitiva, se levantó este rey Antíoco Epifanes. Este fue un hombre que intentó destruir la fe cristiana. Él fue un rey griego del imperio seleucida que gobernó Siria desde el año 175 al 164 a.C. Él fue uno de los hombres que provocó una gran persecución a los cristianos al inicio de la era cristiana. Y fue el que ordenó la destrucción de las escrituras hebreas y la persecución de quienes las leían con el objetivo de imponer la religión griega. Bueno, el contexto habla que en el tiempo de Jesús estaba esta corriente helénica que los romanos vinieron e invadieron toda esa zona y había toda esta filosofía griega de poder captar, ¿no es cierto?, la creencia desde una óptica intelectual. Ahí viene el gnosticismo, desde el pensamiento. Sin embargo, la fe hebrea, ya hemos hablado del judío, del hebreo, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios, se mantuvo siempre fiel al Pentateuco, a la Torá. Y este rey fue uno de los primeros que intentó destruir los manuscritos de aquella época. Por eso se le conoce como Antíoco Epifanes, gracias hermana, que algunos lo relacionan con el anticristo. Sin embargo, no es así. Pues fue uno de los primeros que intentó destruir las escrituras, que en aquel tiempo estaban en manuscritos. El segundo fue Diocleciano, que este fue un hombre que en su periodo
de reinado se levantó una gran persecución. Fue una de las persecuciones más grandes que la iglesia ha tenido en aquel tiempo. Él emitió un edicto en el año 303 que exigía la destrucción de iglesias, la quema de textos sagrados y la confiscación de bienes, y perseguía a los cristianos que se negaran a renunciar su fe. Es decir, desde las más altas autoridades siempre ha habido la intención de destruir la verdad de la revelación de la palabra de Dios. En aquel tiempo eran los manuscritos, luego fue los papiros, lo que luego nosotros tenemos ahora como Biblia, pero a lo largo de la historia la Biblia siempre ha sido una de las metas de destrucción de gente que no tiene temor de Dios. A pesar de los esfuerzos por erradicar el cristianismo, definitivamente el cristianismo continuó creciendo y la persecución terminó con el edicto de tolerancia de Galerio en el 311 después de Cristo, lo que finalmente llevó a la laicización y la expansión del cristianismo. Es decir, a pesar de que desde las esferas altas de gobierno se intentó destruir la escritura, el cristianismo siguió creciendo. Y luego, 20 años después, aparece Constantino, y Constantino une la religión con el gobierno, y ustedes ya saben la historia de todo el desastre que la religión hace cuando llega al gobierno. Sin embargo, los años pasaron y la diferente forma de perseguir los escritos bíblicos se mantuvo vigente. Y por ahí se levantó el conocido John Wycliffe, que estudió en la Universidad de Oxford filosofía y teología, y él empezó a darse cuenta de que en aquel tiempo la Biblia solo tenía un grupo privilegiado de religiosos, de modo de que se estaba escrita en latín y las personas solamente lo podían escuchar cuando iban a misa. Y él empezó a traducir la Biblia del latín al inglés para que todo el pueblo tenga la escritura. Él creía firmemente que la Biblia debería estar disponible para todos y veía la alfabetización como la clave para la emancipación de los pobres. Es decir, había mucha ignorancia en cuanto a la lectura en aquel tiempo. Y cuando se trataba de conocer la Biblia, tenían que ir al monasterio, a la iglesia, y la leían en latín y lo interpretaba un sacerdote. Pero él decía, eso no puede ser así porque la Biblia debe estar al alcance de todo. Por eso de ahí viene Wycliffe, que es uno de los gestores de Sociedad Bíblica, uno de los renombrados del inicio de lo que es que la Biblia esté al alcance de cada uno de las personas. Parte de la Biblia se habían traducido previamente al inglés. Todavía no había una traducción completa, pero Wycliffe produjo una Biblia en inglés durante un periodo de 13 años a partir de 1382. Increíble, él tradujo la escritura al inglés y empezó una gran persecución hacia él. Lo metieron preso, intentaron quemar todos sus escritos y en aquel tiempo no había imprenta. Entonces lo que él hacía era traducir y escribirlo, y esas copias lo enviaba a un grupo que él había formado con sus discípulos, y esa traducción de latín al inglés se demoró 13 años. Fue una de las primeras Biblias que la gente tuvo escrita, pero tenían que escribirla. Imagínate, hermano, que te pongas a escribir toda la Biblia, por supuesto todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, pero esa fue la labor, y empezó un gran ataque hacia él, al punto tal que él muere, y se levanta por ahí un hombre que siguió su paso, que se llamaba John Hus. Ustedes deben haber escuchado. Él murió quemado, porque él empezó también a pelear en el sentido de que toda la gente pueda tener la escritura. Pero en aquel tiempo era tan fuerte la creencia de que solamente los sacerdotes tenían la capacidad de poder interpretar la Biblia, y la Biblia estaba escrita en latín, que a él lo mandaron a quemarse. Y cuando estaban a punto de quemar, él lanza una frase que algunos lo consideran como una especie de profecía, que dice: vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Hus, ese apellido, significa ganso. Entonces él, que fue uno de los precursores para que la gente pueda tener la escritura,
Y el gobierno de aquel entonces, las autoridades, negaron esa oportunidad y lo persiguieron y quemaban sus traducciones de él, al punto tal que él siguió en lo suyo para que toda la gente tenga la escritura en sus manos, y lo llevaron a la hoguera, y cuando estaban a punto de quemar, él dijo esta frase: están quemando a Hus, están quemando un ganso, pero de acá a unos años se va a levantar un cisne al cual no podrán asar. Y 100 años después se levanta Lutero y presenta sus 95 tesis en Wittenberg, y en su escudo de armas figura un cisne, y ya que a él también lo consideran el cisne. Es interesante esta relación de Hus con Lutero, porque luego que Lutero ve lo mismo que Wycliffe, que de pronto para poder salir del purgatorio tenía que dar la ofrenda, y cuando la ofrenda tocaba la base del frasco, del cofre ese, tu alma salía del purgatorio. Creencias que definitivamente no estaban en la Biblia, y se levantó Wycliffe, se levantó Hus, se levantó Lutero para poder pelear. Y como ellos pelearon por esto, los llevaron a muerte. Sin embargo, quizá ahora ya no hay tanto ese tipo de persecución, pero en la actualidad se continúa atacando intelectualmente la Biblia y se le procura descalificar, sembrando la duda en la mente de las personas. Ahora estamos en otro tiempo. Ahora el ataque tiene que ver con el intelecto. Ahora el ataque es dudar de la autenticidad, dudar de la credibilidad, de la inspiración de la Escritura, de modo de que ya nadie te va a quemar ni te va a matar por llevar un libro, pero sí lo que en el Edén fue como un arma poderosa del enemigo, ahora lo está usando el enemigo sin que estas personas, entre comillas, intelectuales, se den cuenta. Cuando Dios había establecido en el Edén la forma en que el hombre y la mujer deberían obedecerle a él, vino el tentador, dice la Escritura, y por eso es que hay tanto ataque al Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, porque no se cree en la realidad de que ahí empieza la entrada del pecado. Y el enemigo de nuestras almas, Satanás, le dice a Eva: con que Dios os ha dicho. Y esta frase es una frase que ahora mucho se utiliza, pero de otra forma. Eva tenía una orden de parte de Dios que de todos los frutos de árboles que había en el Edén, ella podía comer. Imagínense todos los frutos, 30, 40 árboles ella podía comer, pero Dios le dice: de este árbol no. De todos estos árboles come lo que quieras, pero de este árbol no. Y Satanás viene y le dice: con que Dios os ha dicho que no comas de todo árbol. Es decir, comienza a trabajar en la mente de Eva para hacerle creer que lo que Dios ha dicho no es verdad, y que ponga en tela de juicio, en duda, la verdad de la palabra de Dios, como ahora está siendo atacado. Te ponen en duda la verdad de la palabra de Dios. Y te dicen: con que Dios ha dicho, pero si Dios no existe. Con que Dios ha dicho, es Dios quiere reprimirte. Con que Dios ha dicho, y siempre el enemigo tergiversa, cambia. Dios no le había dicho a Eva: no puedes comer del fruto de todos estos árboles. Solamente le dijo de uno. Pero Satanás en Génesis le dice: con que Dios os ha dicho que de todo árbol no puedes comer. Mentira. Vas a ver que tú comes y Dios es celoso, vas a ser como Dios. De modo de que cuando uno empieza a ver, mis hermanos, en la actualidad el ataque a la palabra de Dios tiene que ver con buscar errores en la Biblia y centrar la atención en hechos históricos que la Biblia lo presenta como reales, y mucha gente dice que no existe. Voy a presentar algunos porque no es el tema, hermanos, sería bueno en otro momento hacerlo, pero algunos dicen que Moisés no pudo escribir el Pentateuco porque al final del libro de Deuteronomio se relata su propia muerte. Es decir, en Deuteronomio, el último capítulo, si ustedes leen, va a ver que ahí dice que Moisés se muere. Y ellos dicen: ¿cómo dicen que Moisés escribió el Pentateuco? ¿Y quién escribió eso que dice que Moisés se muere? O sea, él resucitó y escribió y luego se volvió a morir, y comienzan a atacar la autenticidad de la Escritura, la firmeza de la palabra de Dios, haciendo ver esto. Sin embargo, nosotros podemos comprobar que quizás el 99% del Pentateuco lo escribió Moisés, pero las últimas partes algunos creen que lo escribió Josué, que fue el que lo siguió, y él escribe la muerte y todo el relato que habla acerca del cuerpo de Moisés. Pero podemos decir que Jesús creyó en la autoría de Moisés. Jesús es un personaje histórico, es un personaje creíble.
Y en muchos pasajes de la Escritura Jesús habla de Moisés y da por sentado que él fue el escritor del Pentateuco. Otro acto bíblico que es atacado muy frecuentemente es lo que la Biblia presenta como el diluvio. Ustedes lo deben haber escuchado. Hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible? No es creíble esto que de pronto un hombre se demore más de 100 años para construir un arca y luego él se salve, solo él y su familia. Los más apegados a las escrituras y que dudan de la escritura al mismo tiempo, dicen sí, pero él fue un egoísta porque debió abrir el arca para que otros se salven. Otros empiezan a dudar, ¿cómo es posible que haya podido meter tantos animalitos? No existe esa posibilidad. Y al final de cuentas dudan de que si existió o no existió. Sin embargo, expresan que hay otros tipos de escrituras que hablan acerca del diluvio. Y dicen que el diluvio es una copia de leyendas más antiguas y que Noé recibió otros nombres, Eridu en la versión sumeria, Atracasis en la versión acadia o Gilgamesh en la versión babilónica. Es decir, algunos escritos de lo babilónico, de los sumerios, de estos pueblos, también tenían en sus escritos religiosos un diluvio. Sin embargo, la diferencia entre el diluvio de la Biblia y los diluvios de estos pueblos que aparentemente lo escriben porque hubo un diluvio, encontramos algunos conflictos y peleas, ya que el tiempo de las inundaciones de estos libros religiosos duran menos de una semana o una semana. Sin embargo, nosotros vemos que el diluvio de Moisés duró 40 días y 40 noches y tuvo un propósito moral y un propósito espiritual. Es decir, el diluvio vino como consecuencia de que el hombre había apartado su fe en Dios y Dios decidió destruir esa raza humana. Ahora hay toda una polémica en ese sentido. Sin embargo, cuando nosotros empezamos las investigaciones arqueológicas en la actualidad, hay un texto babilónico de 3000 años que confirma la ubicación del arca de Noé según la Biblia. Es decir, muchas veces se duda de la existencia del diluvio, pero algunos han hallado en cierta parte de Turquía el arca de Noé. Y en el año, esto es del 15 de mayo de 2025, han ido un equipo internacional de arqueólogos, no sé si son alcohólicos, hermanos, pero yo no sé. Han comenzado la excavación de una estructura que creen que es el arca de Noé. Es decir, han logrado entrar a esta zona donde supuestamente está el arca de Noé y han empezado unas excavaciones. Ahora, con todas estas fotografías satelitales, con todo este tipo de máquinas térmicas, definitivamente es mucho más fácil verificar la autenticidad de algo o no. Entonces, esto que tanto se duda, están comenzando a investigar y definitivamente, de seguro que si encuentran el arca van a decir, no, es alguien que lo hizo muchos años después. Este es el lugar. El equipo internacional de arqueólogos comienza la excavación de una estructura que creen que es el arca de Noé. Este es de un libro que habla de la veracidad del arca de Noé, dice, analizada por la Universidad de Atatürk en Erzurum, los resultados mostraron datos curiosos, cuanto menos. Un pH más bajo, mayor concentración de potasio y materia orgánica, condiciones que los investigadores interpretaron como señales consistentes con madera en descomposición. O sea, ya empezaron a hacer los análisis y han descubierto que sí, ahí ha habido un arca o hay madera en descomposición. También se detectaron sedimentos de origen marino y restos de vida acuático de hace 3.500 y 5.000 años, lo que sugiere que la zona pudo haber estado sumergida durante un evento catastrófico de gran magnitud. Entonces, poco a poco, mi hermano, cuando uno empieza a estudiar la escritura y la gente empieza a dudar de la veracidad de los hechos históricos, porque quizás algunos pasen por alto los relatos bíblicos como parte de una especie de espiritualidad religiosa, pero cuando uno coloca un dato histórico, tiene que ser verificado a través de los lugares. Y creo yo, mi hermano, que cuando uno empieza a ver la escritura, el escrito está, vamos a darnos cuenta que la arqueología, la ciencia, no está en contra de lo que nosotros creemos como palabra de Dios, sino por el contrario. Cada vez descubrimientos nuevos empiezan a hallar que ese estanque que habla de Siloí, que aparentemente no existía, ya lo hallan debajo luego de una excavación y empiezan a darse cuenta de que los relatos bíblicos tienen un argumento histórico. Pero esto no para la persecución.
En nuestra actualidad, no sé si se logra ver los colores, hermanos, pero existen países donde se prohíbe la Biblia, donde se prohíbe la escritura. Y hay países, si ustedes ven ahí, los que son naranja, son niveles muy altos de persecución. Y los rojitos, niveles extremos de persecución. En la actualidad. Es decir, no permiten Biblias en ese lugar. Tienen otro tipo de creencia, tienen otro tipo de religión. Y las Biblias se envían por contrabando. Es decir, así como hay contrabando de drogas, así como hay todo este tipo de cosas negativas, hay misioneros que entran a estos lugares previa traducción de la escritura en el lenguaje de estos pueblos para que tengan acceso a la Biblia. Y los mayores países que persiguen y que tratan de eliminar las escrituras están aquí en ese orden. En primer lugar, Corea del Norte. Saben que Corea es un país comunista, totalmente adverso al cristianismo. Ahí ser cristiano se paga con la muerte. Está Somalia, Yemen, Libia, Sudán, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, India, Arabia Saudí, Myanmar, Mali, China, Maldivas, Irak, Siria, Argelia, Burkina Faso. Estos países, mi hermano, no tienen la bendición que tenemos nosotros. Entonces, cuando un cristiano no entiende cómo el ataque a través de la historia ha sido para poder eliminar el escrito está la Biblia y lo tiene y no lo valora, hay que tener cuidado con ese cristiano. Porque cuando uno conversa con gente que no cree en Dios, muchas de esas personas conocen más la Biblia que cristianos que adoran y alaban a Dios y vienen a los cultos dominicales. Es decir, conocen la Biblia para cuestionar su autenticidad, para cuestionar su autoridad, conocen textos bíblicos donde te cuestionan la autenticidad de ese hecho histórico y te lo dicen en el capítulo tal, versículo tal, y el creyente en Cristo no conoce la Biblia. Es más, hemos puesto una máquina a la entrada que es un escáner, hermano, para ver si has leído la Biblia en esta semana. Y va a salir ahorita ahí quienes no han leído la Biblia, ¿está bien? Uy, entró un virus, hermano, y lo eliminó, gracias a Dios. Cuando tú ves las diferentes conferencias donde los expositores tratan y tratamos de demostrar la autenticidad de la escritura, y se levanta un joven, una señorita, y empieza a recitarte texto de la Biblia, texto, capítulo, versículo, y tú dices, debe ser creyente, y no cree en Dios, pero conoce tanto la Biblia, que la conoce para cuestionarte, y el creyente la debe conocer para poder argumentar esos cuestionamientos, no la lee. Pregúntale al que está a tu lado, mírale nomás, si se ríe, no ha leído la Biblia en esta semana, mírale, no ha leído. Su risa es que esconde la vergüenza, hermano. Ay, algunos agachan la cabeza diciendo, no, yo, uno tan serio, no me mires, no me mires, yo sí la leo. Es más, todos los días veo ahí, Santa Biblia, ahí leo, Santa Biblia. Ahora lo tenemos en digital, lo tenemos en audio. Sin embargo, estos países no lo tienen. Y cuando nosotros hablamos de la autenticidad, la inerrancia, la infalibilidad de la Biblia, tenemos primero que entender el valor de la palabra de Dios. Por eso, hermano, cuando viene un creyente y de pronto viene a esta iglesia, va a otra iglesia y siempre encuentra errores, el problema no es la iglesia, el problema es ese creyente, que si encuentra la iglesia perfecta, el solo hecho de él estar ahí la hace imperfecta. Porque creyente que no lee la Biblia, hermano, por más que cantes y alabes, te estás diciendo que no crees en el poder de la palabra de Dios. Ay, pastores, que no hay que ser tan religioso, no hay que ser tan radical. Yo estoy seguro que yo pregunto a las adolescentes acá los nombres de los coreanitos, hermanos, se dicen mejor que Mateo, Marco, Lucas, Juan, más rápido. Shikuyo, Hashinchan, Chinchunhan, Jalitón. Y va a venir, pastor, a cantar acá. Y están sacando ahí, hermanos, por las redes sociales, estos coreanos. Yo le digo a mis hijas, careplato, ¿no? Con todo el respeto, hermano, no soy... Solamente oro que mis hijas no se casen con coreanos, señor. Yo he trabajado con un coreano, hermano. Lao Seu. ¿Te acuerdas de José, no? Sí, tiene sus costumbres, hermano. Hermana, si tú te enamoras de un coreanito, el coreanito va a llevar a vivir a la mamá a la casa. Ay, pastor, qué hermoso. No. Es hermoso que ella vive en su casa, hermanos. Ese es el tema de matrimonio. Ahora,
Cuando nosotros entendemos, hermanos, esto tenemos que valorar. Y miren, la web Puertas Abiertas presenta a este pastor. Este es un pastor que por este asunto de la persecución, él vive en este tipo de tienda en un lugar de refugio. Se llama Bernabé. Él es el pastor, lo coloco así, hermanos, él es el pastor de quienes viven en estas tiendas, en un campo para desplazados internos en el estado de Benue, en el norte de Nigeria. Fue desplazado tras un ataque de extremistas islámicos a su granja. Él dice: los extremistas asesinaron a mi hermano y a la esposa de mi hermano. También la dispararon y luego la mataron a machetazos. Y sigue diciendo, años después, este reportaje, aún sufre las secuelas de las heridas que sufrió durante este ataque. Y el dolor de la pérdida sigue muy presente. En este campamento hay mucha gente afectada, muchos heridos o personas con seres queridos que han sido asesinados. Esto no solo ha afectado a mi familia y al campo de desplazados internos en el que yo vivo, sino a millones de nigerianos desplazados. Y él dice, y estas cosas no solo ocurren en Nigeria, suceden en toda África. Cada día el pastor Bernabé ve a los hombres del campamento sopesar terribles oposiciones. El hambre lleva a muchos de ellos a buscar alimentos en lugares donde son atacados por los extremistas. No tienen otra opción, tienen que volver allí de nuevo y cuando van son atacados otra vez. Es interesante, hermanos, cómo este tipo de creyentes vive su fe de tal manera que cuando se reúnen en grupos valoran. Ahora pareciera que nosotros queremos venir a alabar a Dios y que nos pongan una alfombra cuando lleguemos y que nos aplaudan cuando lleguemos y entramos, cuando estos hombres creyentes de Dios no tienen la escritura como nosotros la tenemos porque se las han quemado, pero la tienen acá. Y cuando alguien sabe un salmo de memoria, dice yo sé el Salmo 1 y recita de memoria el Salmo 1 y todos se edifican. El otro dice yo sé Juan 3, todo Juan 3, léelo. Y en su mente él lo dice y así se edifican porque no tienen un escrito está. Porque la Biblia está siendo perseguida y nosotros tenemos se puede decir una mayor responsabilidad al tenerla, hermanos, y no leerla. Y cuando alguien cuestiona la credibilidad, la autenticidad, llegamos a la universidad y nos toca un profesor progre que de pronto no se autodefine él no sabe si es hombre o mujer, no sabe si es lo que es, y de pronto tú adoptas ese sistema de creencia porque no conoces el escrito está. Por eso Pablo va a decir a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profana y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá. Este término carcomerá es una especie de, como el cáncer dice, y su palabra como el cáncer te carcomerá, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermano, la Biblia va a seguir siendo atacada. Si tú de pronto empiezas a estudiar filosofía en San Marcos, en la Católica, o psicología, alguna rama, antropología de las ciencias, tu fe va a ser atacada y si tú no conoces la Escritura, vas a adoptar esa creencia del profesor, porque si no le respondes como él te dice, te va a jalar. Te va a jalar. Entonces, el escrito debe ser parte vital de nuestra palabra, de nuestra vida de cristiano. Por eso, la Biblia es como una mesa de 3 patas. Esta mesa descansa en estas 3 patas. Y hay las 3 I, las I's que nosotros debemos tener presente para que cuando tengamos que defender la palabra de Dios, como dice Pedro, que cada uno debe defender nuestra fe con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande. El creyente debe estar preparado para defender su fe, no para huir cuando alguien le cuestiona.
Qué bien los cuestionamientos, qué bien que tengas dudas, porque pronto vas a dudar de tus dudas y vas a creer en el escrito está. La primera pata, es importante que entiendas lo que es la inspiración. Es importante que entiendas lo que es la inerrancia y lo que es la infalibilidad de la Escritura, que son tres conceptos teológicos que están siendo atacados en la actualidad y que hablan de que el poder de la palabra es real. La inspiración, la inerrancia y la infalibilidad. Y a grosso modo lo voy a tomar, hermanos. Estas tres patas se complementan, pero cada una expresa una distinción ligeramente diferente en nuestra comprensión de la Escritura. Qué importante, mi hermano, es que nosotros podamos ver de que cuando la Biblia, la palabra de Dios, la tenemos aquí en hojas, en libros, no sé quién su auto, hermano, está sonando, pero el mío no es porque ni el claxon suena, hermano, así que alguien que tenga, levántese nomás y vaya y apague. O si no lo sugiere, hermano, levántelo y llévelo al frente, por favor. Es interesante cómo algunos varones saben que tienen alarma en su carro y dicen, ¿mi alarma será? ¿Mi alarma será? Levántate ya, hermano, levántate ya, no sin vergüenza. Sí, levanta. Ah, es mi auto, dicen. Oye, hermano, yo no tengo alarma, ese sí que se ha metido alguien a robar el timón, seguro. Ya está. Si ese timón suena, hermano, cuando yo comparto la palabra, no está de acuerdo mi auto. Estas tres patas, hermanos, lo he colocado así con esta mesa para que se les grabe, hermanos. Debemos entender primero lo que es la inspiración. La semana pasada vimos los textos de la inspiración. Pero es importante entender qué significa inspiración. Porque cuando tú entiendes esto, vas a buscar el escrito está. Vas a querer leer la Biblia. Vas a acudir cuando tienes problemas. Vas a entender que la Biblia no es solamente para personas que necesitan y tienen algún problema, sino por el contrario. Es para el creyente que recién ha empezado su vida cristiana como al que le ha leído 10 o 20 veces. Inspiración. Cuando hablamos de inspiración tiene que ver con el origen de la Biblia. Y utiliza el término theopneutos. Es un término de inspiración que tiene que ver con la idea que Dios exhaló las palabras de la Biblia utilizando escritores humanos como vehículo. Es decir, cuando la Biblia dice que Dios inspiró, es como Dios sopló. Es decir, el escritor, el que estaba escribiendo y recibiendo la revelación de la palabra de Dios, Dios a través del Espíritu Santo sopla, exhala. Ustedes saben que inhalar es respirar hacia adentro, exhalar es hacia afuera. Entonces, de adentro de Dios sale la palabra para que este hombre la escriba. Por eso Timoteo va a decir, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Cuando tú entiendes que la palabra de Dios es inspirada por Dios, tú cuando lo abres, como dice un autor, cuando uno abre la Biblia es el único libro que cuando uno lo lee, el autor está a nuestro lado. El autor está a nuestro lado. De modo de que la inspiración de la Escritura es real. Es más, Pedro va a decir, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Es decir, Dios decidió revelarse al hombre y Dios utilizó la Escritura para poder dejar plasmada su voluntad. Entonces, ¿qué hizo? Utilizó a hombres comunes y corrientes, más de 40 autores en diferentes continentes y les reveló su voluntad. Y cada uno de estos autores, al escribir la Escritura, no hay algún indicio de contradicción, sino por el contrario. Pese que se escribió a lo largo de muchos años, no hay contradicción alguna en cuanto al propósito de la revelación de la voluntad de Dios. Corintio va a decir, le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando la palabra del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pablo va a decir, lo que está escrito aquí fue escrito como revelación de Dios a hombres humanos sujetos a limitaciones, imperfectos humanos, pero Dios quiso revelarse a través de nosotros usando la guía del Espíritu Santo para que estos hombres escribiesen lo que es la voluntad de Dios. Dios respetó
el conocimiento de estos hombres. Por eso es que cuando leemos los escritos de Pablo tienen un griego más pulido que los escritos de Mateo y quizá de Marcos. De pronto Dios respetó la capacidad intelectual del autor, pero reveló su voluntad con palabras que el Espíritu nos da, decía Pablo. Por eso David va a decir esto: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces la inspiración tiene que ver con que la Escritura, Dios guió para que estos hombres les escribiesen. Ahora, hay una serie ahí, hermano, de hipótesis y muchas veces de algunas teorías en cuanto a que si Dios agarró la mano del escritor y le guió, o Dios le habló audiblemente y el escritor escribió, o Dios se metió y le escribió. Esto no lo sabemos, pero lo cierto es que lo que está escrito, los primeros manuscritos, son la revelación de Dios, y luego el resto de manuscritos fueron las copias que los hombres ya, a través de una serie de reglas, ellos transcribieron para que llegase ahora nosotros a tener la Escritura. Por eso algunos hablan de dos tipos de inspiración que se complementan: inspiración verbal, que Dios guió sobrenaturalmente a los autores de la Biblia para escribir exactamente lo que Él quería comunicar, e inspiración plenaria, que Dios inspiró cada parte de la Biblia del comienzo hasta el final sin ninguna omisión. Por eso en la época actual es tan atacada este concepto de inspiración. Ustedes van a leer en un comentario acerca de los ataques a la inspiración, de cómo Dios reveló, porque cómo es posible que la Biblia tenga errores, cómo es posible que la Biblia tú encuentres de repente una cantidad en un lado y otra cantidad en otros. Y empiezan, hermano, el ataque por asuntos gramaticales que quizá al momento de la impresión se dieron, y no como asunto de que Dios se equivocó y reveló mal. Ahora bien, Dios se aseguró que los escritores solamente escribieran lo que estaba en armonía completa con su voluntad. Él también se aseguró de que ellos no cometieran ningún error factual, es decir, un error en la información, un error histórico, geográfico, científico. Por eso, cada vez que ha habido un ataque histórico a la Biblia, luego la historia ha refutado eso, encontrando a través de los estudios arqueológicos esto. Cuando se ha hecho un estudio en cuanto a algo geográfico, definitivamente los años pasan y descubren que eso que decía la Biblia es así. Cuando se trata de algo científico, de pronto la Biblia habla en un salmo que Dios está sentado en el círculo de la tierra, antes que Galileo lo diga, antes que otros lo digan, ya la Biblia lo decía. No hay ninguna contrariante de la ciencia y la Biblia. Pero cuando de pronto escuchamos a alguien que se cree intelectual y te dice con que Dios os ha dicho, y cuestiona la Biblia y tú no estás preparado, de pronto empieza a nublar y el temor empieza a surgir en tu vida. No, la Biblia es inspirada por Dios. Y de ahí viene la segunda I, la 2, que es la infalibilidad. No solamente la Biblia es inspirada, sino es infalible. Se refiere a la autoridad y a la perdurabilidad. Algo es incapaz de fallar, inquebrantable significa infalibilidad. Y cuando uno entiende que la Biblia tiene poder y tiene autoridad, mi hermano, tú estás acá porque alguien te habló del Evangelio, tú escuchaste el Evangelio y el poder de la palabra que escuchaste transformó tu vida. ¿O no es así, hermano? No fue el pastor, no fue el líder, no fue el hermano, no fue el folleto, no fue la campaña, fue Dios que a través de la palabra revelada permitió que el Espíritu Santo te permita entender esa verdad, y tú entendiste que eras pecador, pecadora, y buscaste el perdón a través de la sangre de Cristo, y ahora estás acá porque la palabra tiene poder, es infalible. La única fuente objetiva de todo lo que Dios nos ha dado sobre sí mismo y sobre su plan para la humanidad. Es inerrante, fidedigna, confiable y suficiente para suplir nuestras necesidades. Estás en problemas, hermanos, encuentras un texto bíblico y ese texto te va a fortalecer. ¿Cómo lo hace Dios? El mismo texto que te dice a ti, a otro hermano como que no le suena, pero a otro hermano otra promesa le da en su corazón y esa promesa le vitaliza. Porque es el poder de la palabra de Dios. Pero ¿qué hace el creyente? No lee la palabra de Dios. Y al no leer la palabra de Dios busca ayuda a hombres que quizá con buena intención le aconsejan, pero ese consejo es limitado, es momentáneo, calma un momento, pero después vuelve la depresión, vuelve la ansiedad, vuelven los cuestionamientos. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, empieza la palabra de Dios a ocasionar algo a través del Espíritu Santo en tu vida.
Por eso cuando esos dos hombres iban camino, decepcionados de que Jesús había muerto, iban quizá llorando, diciendo se acabó todo. Estos 3 años hemos seguido a Jesús, estos 3 años hemos estado creyendo en alguien que de pronto ahora la muerte lo terminó. Y iban camino a su casa, como diciendo ahora ¿qué será de nosotros? Y Jesús se aparece y les habla. Y ellos cuando Jesús les hablaba no lo reconocieron, sus ojos estaban cerrados. Y Jesús les empezó a explicar lo que él mismo había enseñado y que los profetas decían acerca del Mesías. Y estos hombres empezó su corazón a llenarse de gozo. Y cuando de pronto estuvieron en casa, Jesús va a orar y desaparece. Y ellos se dan cuenta que Jesús había resucitado. Y ellos dijeron, nuestro corazón no ardía cuando Él nos hablaba. Hermano, cuando el creyente está vivo, la palabra de Dios llega a tu corazón. Pero cuando hay cargas, hay problemas, hay situaciones de estrés en tu vida, de melancolía, quizá de situaciones emocionales, busca una promesa. Y lee la Biblia hasta que Dios te dé una promesa. Miren lo que dice Pedro. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mi hermano, el cielo y la tierra, ¿qué dice la Biblia? Pasará, pero, hermano, el internet pasará, pero la palabra de Dios, las redes sociales pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Entonces, cuando uno entiende el valor de la palabra de Dios, la vas a leer y no te va a fastidiar, no te va a cansar, no te va a aburrir, porque la Biblia no aburre, hermano. Más bien deja que la persona no sea, quítala de aburrir, no sea burro. Suena fuerte. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pablo, cuando predicaba a un pueblo que se llamaba Berea, él predicaba, y ¿saben lo que hacían esos hermanitos? Lo apuntaban todo. Pablo decía en Deuteronomio dice esto, en Número dice esto, en Salmo dice, y ellos lo apuntaban. Iban a su casa y a ver si ha mentido Pablo. Y todo lo que Pablo decía era verdad. O sea, los de Berea, cuando escuchaban predicar a Pablo, todo lo apuntaban, y cuando llegaban a su casa lo revisaban y se daban cuenta que todo era verdad. ¿Quién apunta ahora en las iglesias, hermano? No, pastor, es que mi grado intelectual graba todo. Tengo un chip. Pocos, hermanos. Yo sé que algunos están grabando, hermano, no te sientas mal, ¿cierto? La última ahí, la inerrancia. La inerrancia tiene que ver con la total veracidad y fiabilidad de la palabra de Dios. Jesús va a decir, tu palabra es verdad. No solo es exacta en asuntos relacionados con la fe y la práctica, sino que es exacta e infalible respecto a cualquier afirmación. Por eso, hermanos, uno no entiende cómo en la época del COVID, yo escuché testimonios de enfermeras que creyentes entraban a UCI recitando el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? Que habite el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío. Y ahí morían. Es decir, morían recitando las promesas de Dios. Porque era la promesa de Dios la que los sostenía en ese momento. Porque ellos sabían, mi hermano, que la Biblia dice que nuestros años son de 70, en los más ancianos 80 y quizás hasta los 90. Y de ahí el Señor te lleva, y toda una eternidad. Este es un comentario, lo capturé, dice: la palabra de Dios ha resistido los embates de la cultura por siglos, y al hacerlo ha salido victoriosa. Al día de hoy no se ha demostrado que la Biblia contenga error alguno para el cual no se pueda ofrecer una solución satisfactoria. Hay respuesta para todo cuestionamiento. En el campo de la historia, los errores e imprecisiones que supuestamente se atribuían a las Escrituras de manera posterior a realizar mayores investigaciones y a descubrir nuevas evidencias se han superado, demostrando en consecuencia que la Biblia siempre estuvo en lo correcto. Por muchos años se cuestionó este texto, hermanos.
Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo, y tu hijo sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Existe la escuela de la alta crítica que cuestiona todo lo que la Biblia enseña. Y esto empezó en Estados Unidos con un teólogo muy famoso que creía en Dios, pero de pronto empezó a cuestionar la escritura y levantó toda una universidad y todo un seminario, y de ahí viene la escuela de la alta crítica que cuestiona que Daniel escribió de Daniel, que Isaías no lo escribió Isaías, que son 3 autores, todos esos cuestionamientos, hermano. Hay un libro que escribió Ladd, me estoy ahorita acordando, Ladd, se llama así, L-A-D-D, que habla de la escuela de alta crítica. Sería bueno que lo puedan leer si lo acceden, debe estar en PDF. Se cuestionó que Tiglat-Pileser existiese porque no había, hasta que empezaron, hermanos, a encontrar, y encontraron la estela de Insirli, un antiguo mojón con una inscripción fenicia que data del siglo 8 a.C. En ella se hace referencia a Tiglat-Pileser como un gran rey de Asiria. Este es un descubrimiento arqueológico. Luego encontraron una tablilla de arcilla llamado en los anales de Tiglat-Pileser III. Fue descubierta en su palacio en 1873 y hermanos, ¿qué está diciendo los hallazgos arqueológicos? Que cuando en la Biblia no hay respuesta a algo, se va a hallar. Porque la mayoría de cuestionamientos dejaron de ser cuestionamientos para hacer afirmaciones. Por eso las 3 I's: inerrancia, inspiración, infalibilidad. Ayer colgamos, hermanos, en la web, en el Facebook de la iglesia, estas declaraciones. Pero en el año 78, en octubre del año 78, el ataque a la inerrancia de la Biblia fue tal que muchos creyentes empezaron a dudar del escrito está, porque hay toda una escuela teológica que habla de que Dios reveló solamente los primeros manuscritos y el resto no. Y como los primeros manuscritos se han perdido, entonces el resto no es palabra de Dios. Pelean entre es palabra de Dios o es palabra escrita de Dios. Y hay toda una serie ahí, hermanos. Y se reunieron más de 200 cristianos líderes para estudiar acerca de la inerrancia y sacar un enunciado, una declaración que se llama la Declaración de Chicago. Yo quiero nombrar algunos nada más. En el artículo 3 dice: afirmamos que la palabra de Dios escrita en su totalidad es revelación dada por Dios. Negamos que la Biblia sea meramente un testigo de la revelación o solo se convierta en revelación en el encuentro con ella o dependa de la respuesta de los hombres para su validez. Seguro ustedes han escuchado que ha habido muchos concilios a lo largo de la historia. Cada concilio que ha habido se reunían los creyentes para refutar algo. Cuando de pronto entró el gnosticismo y se creía que Jesús no había muerto, que había fingido su muerte, como Él era Dios, ¿cómo le va a doler? No, Él fingió. Hicieron un concilio para demostrar la humanidad y la divinidad de Jesús, y ahí se descubre la unión hipostática, es que es un término teológico que tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y cada concilio siempre se han reunido creyentes para defender una verdad bíblica. La verdad ya estaba, pero como se puso en tela de juicio, se reunieron para refutarla con el escrito está. Y en el año 78, y hasta ahora sigue, hermano, el cuestionamiento a la palabra, más de 200 cristianos, líderes de diferentes denominaciones, escribieron esto: afirmamos que la inspiración fue la obra en que Dios, por su espíritu a través de escritores humanos, nos dio su palabra. El origen de la escritura es divino. El modo en que se realiza la inspiración divina sigue siendo en gran medida un misterio para nosotros. Negamos que la inspiración pueda reducirse a una pequeña precisión humana o a elevados estados de conciencia de algún tipo. Y ahí ustedes lo pueden revisar, hermanos, en el Facebook de nuestra iglesia. Pero ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Y qué te dice a ti? Para terminar, hermano, te dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. ¿Cómo vas a usar bien la palabra de Dios si no la conoces? ¿Cómo vas a preparar una comida rica si no sabes los ingredientes? ¿Cómo vas a levantar una pared derecha si no sabes nada de construcción? Entonces, la exhortación de Pablo a Timoteo es: procura, porque no vas a querer leer la Biblia y tienes que procurar leer la Biblia. Tienes que procurar congregar. Por eso en nuestra iglesia tenemos diferentes redes, hermanos. Y cada red se orienta a la edificación de determinado hermano o hermana. Y la próxima semana tenemos la reunión de parejas y matrimonios. ¿Cuántas parejas y matrimonios hay acá, hermano? Levanten su mano. ¿Cuántos van a venir? Ya lo tienen levantado. Toma la foto. Ya está.
Hermano, tienes la oportunidad de reunirte en la red de parejas y matrimonio. Y a veces es bueno decirlo, hermanos. Yo no entiendo, pero dice, pero pastor, ¿por qué cobran? Bueno, hermano, si tú estás en la comisión, ayúdanos, tú ve a la panadería y dile, ¿por qué me cobras? Ve al señor que vende la leche y dile, ¿por qué me cobras? Ve al señor que vende la flor y dile, ¿por qué me cobras? Entonces ahí no cobramos, ¿está bien? ¿Por qué tanto? Dice, hermanos, quiero refutar esto porque esta semana estaba así viendo todo lo que es refutar. ¿Por qué tanto? ¿Sabes que un día vas a gastar aproximadamente 2.720 soles y vas a gastar aproximadamente 3.800 soles, alrededor de 7.000 soles? Y lo vas a conseguir así cuando tu cónyuge muera y necesites pagar el ataúd completo y el nicho en el cementerio. Vas a conseguir de donde sea 7.000 soles. Te vas a prestar de donde sea para enterrar a alguien que ya no te escucha. Vas a llorar y ya no te escucha. Vas a ofrecerle algo y hay 20 soles no puedes pagar. Sí, hermano, me da cólera. Me da cólera, hermano. Yo te presto. Me pagas a fin de año 80 soles, por gracioso. Va a suceder eso, hermanos. Va a suceder eso. Y hay matrimonios que no se dan cuenta de eso, porque yo he vivido muchos, hermanos, velorios. He estado buscando ataúd, he estado buscando cementerio. Tiene que hacer hueco, pagar al que hace el hueco. Y cuando le dice la iglesia, los matrimonios van a venir, paga 20 soles, ¿por qué tanto? Y hermano, no pagues nada, tú lavas todos los platos, pero algo tienes que hacer. La iglesia no cobra, hermanos. Tenemos que pagar la luz, el agua. ¿Y saben quiénes vienen a esa reunión? Matrimonios que son casados por civil y religioso, matrimonios que son casados solo por civil y convivientes. Y novios que están confirmados, oleados y sacramentados. Si tú ya estás conviviendo, tienes que venir a la reunión de parejas y matrimonios. Si tú estás conviviendo, tu lugar no es Hub, no es PJ, tu lugar es parejas y matrimonios. Si tú ya estás conviviendo, tu lugar, mujer, es la red de damas, tu lugar, hombre, es varones. Porque si ya decidiste, en el buen sentido de la palabra, jugar en las ligas mayores, pues ven a los varones para que te enseñen lo que es renegar con una esposa. Y ven a la red de damas para que te enseñen cómo soportar a ese bendito esposo que Dios te ha dado. Joven señorita, si estás conviviendo, PJ no es para ti, HAP no es para ti. Pastor, me está votando, no es tu lugar. Tú decidiste convivir. Bienvenida a las parejas sin matrimonio. ¿Sí o no, Carlito? Marisabel, bienvenidos. ¿Sí? Amén, bienvenidos. No tiene 20 soles, yo te presto y ya sabes ya en diciembre cuánto me vas a pagar, porque yo así usurero soy, hermanos. Procura con diligencia, procura. Vas a pagar más de 7.000 soles y esto no es profecía, es realidad. No sé de dónde te vas a prestar. Yo he estado de mano en velorios, como la familia dice, ¿cómo hacemos? Y es más, vas a tener que pagar el almuerzo, el café de los que van al velorio. ¿Cuánto te vas a gastar ahí? Mejor ni te digo, hermano, porque te mueres ahorita. Y estás diciendo 20 soles. Y hermana, no te hagas pues la de, no sé si voy a ir. Hermano, no te hagas pues también. Es domingo en la tarde, hay tiempo. Y se para con tiempo ya. Te llaman a trabajar, no trabajo. Antes, ¿cómo te desesperabas para que ella pueda decir, sí, la salchipapa esa 3 María, todo quemado, hermano, de que lo habían refrito? Contento ahí comiendo tu salchipapa ahí. Y ahora, que es un tiempo especial. Y hermano, lo más grande es, ¿sabe qué? Que vas a estar tú y ella solos, sin hijos. Ay, pastor, ahí sí me mató. Ay, pastor, hermano, lo que Dios unió no lo separe el hijo. A veces los padres primerizos tienen miedo de dejar a su hijo, hermano. Tienen miedo. Ya nos hemos pasado todos los que no somos primerizos. Hermano, desde ahorita ve, a ver quién lo... Hay pastores que no puedo, salvo bebé lactantes, por supuesto, hermano. Bebé lactantes no. Hay niños que no se pueden quedar, ¿no? Pero hay niños, hermano, que tú pones tu comida ahí y antes que tú lo agarres ya está comiendo él. Ya conoce. Aprende a pasar tiempo en pareja. Procura con diligencia conocer la palabra de Dios. Y en los matrimonios tenemos un buen tema, hermanos. Acá está Himeneo y Fileto. Pablo dice, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo. ¿Por qué? Porque estos dos
empezaron a desviar. No, ¿para qué vas a ir a la reunión? ¿Para qué vas a ir? A veces los retiros, hermanos, dicen, ¿para qué vas a ir al retiro? ¿Para qué? Siempre hay himeneos y filetos, hermano. Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de alguno. Pero el fundamento de Dios es este: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apártate de iniquidad, hermanos. Pablo advierte a Timoteo que se aferre a la doctrina que sabe que es verdadera y que tenga cuidado con los que abandonan en favor de otras enseñanzas contrarias al Evangelio, aunque fueran cristianas de nombre. Hermano, conoce la Biblia. Conoce la Biblia. El 5 de octubre, mi hermano, se van a bautizar 13 hermanos. ¡Qué bendición! 13 hermanos se van a bautizar. Tiene que venir a celebrar eso, hermano. Vamos a empezar con un gran desayuno acá y luego los metemos al agua. El próximo domingo vamos a entrenar. Voy a traer mi cilindro para ver que 5 minutos bajo el agua para ver si pasan la prueba. No sé qué te impide a ti ser bautizada, bautizado. Pero si es un pecado, déjalo a un lado. Timoteo dice, hermanos, Himeneo y Fileto se desviaron de la fe, pero Pablo en la primera carta dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conducta, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es decir, en el capítulo 1 de Timoteo, este Himeneo estaba con Alejandro, no nuestro Alejandro de acá, porque él sí viene a la red de matrimonios, otro Alejandro, hermano, y estaban, hermanos, ahí, dice, trastornando la fe, naufragando la fe, Himeneo y Fileto. Y en el capítulo 2, este Himeneo ya se había jalado a Fileto. ¿Cuántos Himeneos hay acá que me decir? ¿Vas a la red de matrimonios? No, no puedo. ¿Por qué? Ese día tengo partidito para la U Alianza. Van a golear a tu equipo. Himeneo y Alejandro. Usa bien la palabra de verdad y apártese de iniquidad todo aquel que invoca. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios transforma vidas. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. Tú la lees y te transforma. Tú la lees y te edifica. Pero léela. Y si no la puedes leer, mi hermano, escúchala en audio. Pero tú decides. Yo oro para que se levante una generación de jóvenes, mi hermano, que se vuelvan hombres y mujeres apologetas de la palabra, que defiendan la fe. Muchos universitarios acá, Dios les ha concedido estudiar una profesión. Ustedes van a llegar a personas que nosotros aquí, los líderes, no hemos podido llegar. Pero tienen que prepararse en la palabra. ¿Cómo se comienza? Leyéndola. Leyendo. ¿Vas a encontrar cuestionamientos? Muy bien, investiga. Conversemos. Hablemos. Y que sea, mi hermano, el Señor llevándonos a adorar al Dios vivo. Y que la palabra nos fortalezca siempre. Oramos. Cierra ahí tus ojos, mi hermano. Y quizá tengas que hacer un alto en tu vida. Y quizá tengas que reformular tu estilo de vida. Y decirle: Señor, quizá ya no tengo buena vista para leer, pero sí tengo buen oído para escuchar. ¿Cuánto tiempo pasas escuchando las redes sociales, hermano? Un capítulo diario en audio te va a bendecir, te va a fortalecer. Aún tienes buena vista y puedes leer letras chiquitas. Puedes hacer cada día una lectura ordenada de la Biblia. Usa bien la palabra de verdad y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y quizás tenga que pedirle perdón al Señor, porque quizás esta Biblia, que por tanto tiempo ha sido materia de cuestionamiento, muchos creyentes han dado su vida porque llegue este escrito, está en nuestras manos. Los porcortores, a principio acá en los años 40, aquí en el Perú, daban su vida para poder traer la Biblia, alfabetizaban con la Biblia, y nosotros la tenemos y no la aprovechamos. Quizá tengamos que pedirle perdón al Señor, porque ya no hay excusa. Las redes sociales tienen todas las versiones posibles para poder leerla. En una época de tanta información, mi hermano,
Muchos creyentes están muy desinformados. Desafíate tú. Tú conoces tu tiempo, tú conoces tu horario, tú conoces tu propia disciplina. Que sea el Señor, el Espíritu Santo guiándote a tomar decisiones que trascienden, hermano. Y bendito Dios, juntos como congregación, como iglesia, te bendecimos. Juntos, Señor, reconocemos que hemos dejado a un lado el escrito está. Cuando Nehemías, Señor, se volvió a las Escrituras, todo el pueblo se quebrantó, lloró, hizo ayuno, cuando descubrió la verdad de la palabra de Dios. Permite, Señor, que esta congregación, estos niños, estos adolescentes, jóvenes, adultos, podamos, Señor, entender el escrito está y pedir que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a comprender para ponerlo en práctica. Síguenos bendiciendo, Señor, en cada reunión que hacemos, y cada domingo sigue glorificándote, Señor. Guíanos a tu verdad, Padre. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias.